Bueno, vamos a ver de dónde viene el problema de la vibración en los lavarropas LG y cómo solucionarlo. Este es un lavasecarropas nuevo de 13 kilos y 8 de secado. Vamos a suponer que ya le sacamos los tornillos de transporte y que está todo bien nivelado. Lo primero a tener en cuenta es el piso. El piso tiene que estar perfectamente nivelado y tiene que estar bien pegado. Acá hay aire, por ejemplo. Acá está bien pegado. Eso es lo primero a tener en cuenta. Lo segundo, obviamente, es la nivelación. Tiene que estar perfecta. Hay que ajustarlo cuando está centrifugando al máximo. Ahí hay que hacerle un pequeño ajuste hasta que tenga la menor vibración posible. La verdadera causa más allá de esto que es básico, la verdadera causa de las vibraciones viene por una falla en el diseño de la propia máquina. La máquina tiene 3 amortiguadores, uno del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Entonces el del lado derecho apoya en la mitad, apoya por acá, y ese apoyo lo hace en una tapa que es de plástico. La tapa hace este movimiento cuando la máquina vibra, porque es muy blandito el plástico. Entonces ese movimiento se transmite por toda esta chapa a todo el resto del chasis de la máquina. Y eso es lo que genera esa turbulencia que parece una turbina de avión despegando. Ese problema se pone peor porque los chinos que fabricaron el aparato decidieron ahorrarse los tornillos que lleva la misma tapa y que la sujetan contra el chasis de la máquina. La solución es, en principio, completar toda esa fila de tornillos que lleva alrededor la tapa desde el lado de abajo. Ahora vamos a ver una imagen. Esos tornillos lo que hacen es sujetar la tapa para que no vibre tanto y transmitir la vibración hacia el resto del chasis y hacia las patas, que es donde tiene que ir la vibración, por medio de las patas al piso. Un detalle importante al colocar los tornillos nuevos es hacerlo con un destornillador y hacerlo a mano. No hacerlo con una máquina porque vas a barrer la rosca. La chapa esta es muy finita. Los tornillos van a hacer fuerza sobre la chapa del lado de abajo. Y esta chapa es finita. Entonces si vos le haces mucha fuerza, la rosca se barre y el tornillo no cumple ninguna función. Ahora vamos a ver la parte de atrás. Como vemos, del lado derecho hay 2 amortiguadores y del lado izquierdo hay uno, que es ese negro que está ahí, y aquellos 2. Eso apoya en una tapa de plástico, como se puede observar. Esa tapa de plástico es lo que vibra y hace generar el ruido. De este lado, del lado derecho, no hay problema. ¿Por qué? Porque las patas están muy cerca del amortiguador. Si se puede observar, esto es el amortiguador y esta es la pata que apoya en el piso, directamente acá. Entonces la vibración pasa de acá directamente al piso. Por eso que del lado derecho no hay problema. Pero del lado izquierdo, no. Del lado izquierdo el amortiguador está en el medio. Apoya exactamente en el medio de todo el plástico. Y hay una distancia muy grande hasta las patas. Entonces, al estar apoyado así, al estar apoyado acá,
hace este movimiento la tapa y hace vibrar toda esta chapa. La solución para eso es, como primera medida, completar los tornillos. Completando esos tornillos se reduce bastante el ruido. La vibración sigue estando casi igual, pero el ruido se reduce muchísimo. Para completar esos tornillos hay que usar este tipo de tornillos, que son lo más parecido que encontré a los tornillos originales. La base ya tiene los agujeros hechos. Tiene los agujeros para colocar los tornillos. Los chinos simplemente se decidieron ahorrar tornillos. No le pusieron nada en esta fila de adelante, por ejemplo. Atrás tampoco. Y solamente le pusieron un poquito de aquel lado y varios del lado derecho. Yo le agregué unos tornillos extra, un poco más chicos que estos, en otros lugares donde no tenía los agujeros hechos, como para reforzarlo más. Eso hay que hacerlo con una mecha, no usar esto, no usar esta mecha. Hay que hacerlo con una mecha aparte, porque si vos lo haces con esto, el agujero, la chapa con la fuerza de la máquina, del taladro, esto barre la rosca y el tornillo queda flojo. Entonces, si le van a agregar más tornillos de lo que lleva, que yo aconsejo que lo hagan así, tener cuidado con eso. Hacer primero el agujero con una mecha de este tamaño y después ponerle tornillo. Hay que tener cuidado al hacer eso con esta esquina. Con esta esquina porque acá está la bomba. Entonces, cuando vos estás haciendo el agujero acá en el borde, tenés cuidado de no darle muy adentro porque vas a perforar la bomba y va a ser un problema muy serio. Todo el resto del perímetro, del borde, del de abajo, no hay problema porque no pasan cables, ni mangueras, ni nada que pueda ser susceptible de romperse. Solamente acá en esta esquina, que está la bomba. Una segunda mejora sería agregarle tornillos a la tapa. La tapa de arriba está suelta también. Viene solamente con dos tornillitos ahí atrás, que son estos que van acá. Y el resto va simplemente apoyada a la tapa. Entonces, al ir apoyada, queda abierta acá. Toda esta zona queda curvada así. Y entonces la vibración viene por las esquinas y hace vibrar esto así. Y genera ruido. Lo mismo acá, en este borde y en este borde. Genera esa vibración. Entonces, un segundo paso sería agregarle tornillos por acá arriba. Pero bueno, eso ya significa alterar y perder tal vez la garantía de la máquina, porque si vos le agregás tornillos por acá, bueno, van a quedar a la vista y va a ser, no se van a poder disimular. Los de abajo nadie se va a dar cuenta, porque ya venía preparada la máquina para poner esos tornillos. Simplemente que los chinos decidieron ahorrarse unos centavos de dólar y no colocar los tornillos y generar todo este problema. Lo que yo digo es, en esta zona, acá se podría agregarle tornillos por acá, así, en este borde, para sujetar la tapa de arriba y darle mayor rigidez estructural. Agregar tornillos acá, acá y por acá. Siempre teniendo cuidado de hacerlo en el lugar donde no haya cables. Los cables igual están hacia afuera, o sea, no están acá abajo, están más hacia afuera. Pero bueno, siempre hay una buena distancia acá para llegar, por ejemplo, al filtro este. Pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo con cuidado. De este lado están los cables de las electroválvulas
que si vamos a hacer un agujero acá vamos a tener que tener cuidado de no pasarnos de largo y tocar estos cables. Pero bueno, hacer eso ya requiere prácticamente perder la garantía, porque va a quedar a la vista y cualquier técnico que lo mire lo va a notar y te va a decir, por más que es el que no tenga nada que ver la falla con eso. La falla por ahí tiene que ver con la tarjeta y se van a agarrar de esa excusa para no cubrírtelo. Pero ya agregando los tornillos en la parte de abajo, eso ya reduce muchísimo el ruido. Otras fuentes de ruido que pueden venir en la máquina, que también son fallas, defectos de fábrica, del diseño, de la calidad, tienen que ver con cosas que están sueltas acá arriba. Entonces hay que fijarse que esto esté bien firme, porque a veces esto puede venir medio suelto acá, entonces con la vibración empieza a hacer ruido y notarse cuando está centrifugando. Lo mismo esto de acá, hay que fijarse que esté bien, que esto no vibre, que no toquen los componentes, estén firmes. El otro lado está la jabonera. La jabonera viene simplemente apoyada en estas ranuras y entonces con la vibración suele generar ruido acá. Por eso yo le agregué un pedacito de plástico, que es un pedazo de tarjeta de crédito vieja, para que esto quede firme y no haga una vibración acá que genere ruido. Otra cosa que puede generar ruido son las electroválvulas, que vienen media sueltas. Entonces con la vibración pueden hacer un ruido sensible. Entonces yo le agregué acá unos plásticos también para sujetarlos. Y lo otro que puede hacer ruido es este fuelle, que viene medio como seco. No sé si se escucha ese ruido. Ese ruido, cuando la máquina centrifuga y vibra muy fuerte, se puede volver molesto. Yo lo que hice fue girar esto más hacia allá, para que el fuelle, porque esto originalmente venía muy hacia acá, muy doblado para acá, y entonces el ruido estaba acá en este ángulo. Yo lo que hice fue girarlo un poco más para allá, ajustando el tornillo, y al quedar más así, cuando la máquina vibra, no hace ruido, ¿ves? El ruido es porque venía de fábrica con esto muy inclinado hacia acá, y entonces hacía un ruido la propia goma esta. La otra cosa que hace ruido es la manguera de desagüe. La bomba en sí no hace ruido. La bomba es inverter y es trifásica. Esta manguera, cuando ya no hay más agua en la bomba, empieza el agua como a subir acá y rebotar. Subir y rebotar así. Y eso hace vibrar la manguera esta, que es, fíjate el ruido que hace cuando algo la roza. Entonces, bueno, imagínate adentro toda una turbulencia de aire con agua. Bueno, eso es lo que hace que esta manguera vibre con el plástico y haga mucho ruido. Ese ruido que hace esta manguera, que viene de allá atrás de la bomba, ese ruido se amplifica por el espacio vacío que hay acá. Entonces hace como un eco, ¿ves? Yo estoy hablando acá y hace eco. Bueno, eso mismo ocurre con el ruido de la manguera esa. Se vuelve muy intenso ese ruido. Eso no tiene mucha solución. Habría que probar con un recubrimiento, con algún tipo de aislante, de material como el que tienen los caños de refrigeración, bueno, del aire acondicionado, bueno, una cosa así, cubrirlo con poliuretano, con eso, y bueno, habría que probar con eso, a ver si el ruido baja o no. La verdad que no sé. Pero bueno, eso no es un defecto que afecte al funcionamiento, es simplemente una cuestión estética, sonora. Espero que le haya servido
esta información de este lavarropas, que en realidad es un problema que viene en toda la línea LG, no es solo este. Creo que el problema de la vibración viene hace muchos años y no lo han corregido. ¿Cómo cambiar esos tornillos correctamente de la base? Hay que volcar la máquina hacia el lado izquierdo. Hay que girarla en este sentido. ¿Por qué? O para atrás también. Otra alternativa podría ser girarla para atrás. Tal vez fuera mejor girarla para atrás. Ahora que lo pienso, yo la hice girándolo para el costado, pero el problema es el agua que está acumulada acá adentro. Aquí adentro se acumula agua y entonces, si vos girás la máquina para un lado o para el otro, el agua va a salir por acá o va a salir por acá. De cualquier forma, si sale por este lado, es lo primero que hay que evitar porque te moja la placa que está acá, humedece la computadora que está acá atrás. Si sale para allá, bueno, la vamos a poder secar. Acá esto viene con una ventana, yo la tapé, pero si ustedes tienen esto abierto, el agua va a caer por ahí, va a caer por adentro de la máquina y va a mojar el amortiguador y bueno, va a haber que meter la mano por atrás con algún trapo para secarlo. Por eso tal vez lo mejor sea inclinar la máquina hacia atrás. Agregar esos tornillos en principio va a reducir mucho el ruido hasta las 1200 revoluciones. Más allá de eso, la máquina va a seguir vibrando mucho porque el problema está en la fragilidad de la tapa de abajo que hace este movimiento cuando el amortiguador apoya contra el piso. Pero bueno, hasta 1200, por ejemplo, va a sentirse mucho que redujo el ruido. Un tema a tener en cuenta es que esto no es preciso, no es exacto. Cuando vos pones 1000, en realidad centrifuga más, a 1100, a 1200, y cuando pones acá centrifuga a 1300. Así que yo diría que usándolo en 1000 vamos a tener un nivel de ruido aceptable y un nivel de secado de la ropa también aceptable. Para ver la frecuencia de revoluciones hay que apretar este botón y este al mismo tiempo. Estos dos botones así, cuando la estás centrifugando, y te va a decir un número acá que es multiplicado por 10, te va a dar las revoluciones. O sea, va a decir 120, 90, 100, 120, bueno, eso más 10, agregándole un 0, es la cantidad de revoluciones que está girando la máquina. Bueno, espero que les haya servido esta información y síganme que voy a estar poniendo más datos de esta máquina.